Mi nombre es Guillermo Skrilek, trabajo en la dirección del área de testing de GeneXus Consulting. El testing hoy en día es muy importante en realidad y se debería realizar en todos los proyectos porque en definitiva es un ahorro de los costos a largo plazo. Es algo difícil de medir al comienzo de los proyectos y tomar esa decisión de poner testing y de repente hacer esa inversión inicial cuando no vemos resultados muy claros, pero a la larga y cuando uno puede comparar con algún otro proyecto donde no ha realizado testing, se da cuenta, digamos, de esos resultados. Hoy en día igual ya tenemos, digamos, metodologías y formas de medir esto y entender, bueno, cuál es el retorno de esa inversión, pero de todas formas más bien, digamos, va por el lado también de la experiencia que tenga la empresa con su equipo de test, que para que genere obviamente este valor tiene que ser un equipo profesional y especializado en el tema. En GeneXus Consulting tenemos un equipo de testing que se encuentra formado por varias personas que se especializan en distintas disciplinas. Algunas de ellas están especializadas en la parte de testing funcional, o sea que prueban los requerimientos funcionales de las aplicaciones, pero también tenemos personas que se encargan de los requerimientos, digamos, no funcionales, o sea que hacen pruebas, por ejemplo, de performance, carga, estrés, y también utilizamos otro tipo de técnicas para cubrir otras partes como serían las pruebas de seguridad, pruebas de usabilidad, que también es un tema que ha cobrado bastante importancia en los desarrollos para Smart Devices. Para armar un equipo de testing en realidad está bueno comenzar, si se quiere, teniendo alguna persona que se pueda especializar en el área. Generalmente se intenta que esa persona no sea la misma que desarrolló la aplicación o desarrolló al menos esa parte de la aplicación, digamos, para que se produzca esa contraposición de intereses de alguna forma y que esa persona pueda llegar a encontrar errores en la aplicación que el desarrollador no nos haya detectado anteriormente. Entonces es un camino que se puede llegar a tomar y generalmente lo que sucede después, bueno, que se empieza a ver el valor agregado del testing, entonces se empiezan a incorporar personas que sí se van a profesionalizar y se van a especializar justamente en actividades de testing para el proyecto.